unidad creo número 3 y voy a ahorita a compartir pantalla para que puedan estar conmigo en el curso. Listo. Entonces, estamos en la unidad número 13. En la unidad número 13 tenemos en la agenda 13 tenemos la unidad 3, que es la última unidad, que son máquinas de inducción monofásica y trifásica. Pueden ver que tengo un dibujo de un motor y algunas partes de un motor que tenemos la carcasa, el estator y el rotor. Son las partes más básicas de un motor. A ver, dentro del contenido tenemos fuerza magnetomotriz, de devanados de distribución de máquinas de corriente alterna, campos magnéticos en máquinas rotatorias, campos magnéticos en máquinas rotatorias, pérdidas en corriente alterna, voltajes generadores, reguladores de inducción, conversión de frecuencia, conversión de energía eléctrica mecánica, conversión y flujo en máquinas de inducción, circuito equivalente de motor de inducción y análisis de circuito en motores de inducción, le puse motores de motores. Aquí tienen igual la parte de un motor, esta es un poquito más completa, tiene rotor, estator, rodamientos, turbina y toma de tierra. Entonces, a ver, copien la unidad número 3 y los contenidos para que pasemos al documento. ¿Ya lo tienen listo? ¿Ya copiaron? Ya. A ver, los demás ya copiaron esta parte. Vamos entonces a los motores de monofásicos de inducción. Entonces tenemos motores monofásicos de inducción y comenzamos. La semana pasada yo le estaba hablando a ustedes de estos motores monofásicos de inducción, donde tenemos que la forma más básica de un motor. Es una máquina asincrónica de jaula de ardilla cuyo devanado es un estator del tipo monofásico. Entonces aquí tenemos un circuito. Dice, nótese que el par de arranque de este motor es nulo, pues a velocidad nula los deslizamientos S y SD y S1 son iguales, los dos campos giratorios ejercen pares de igual valor y sentido opuesto, por lo que se anulan entre sí. Sin embargo, las relaciones 1 y 2, que se está hablando de lo que estamos viendo la semana pasada, de los campos magnéticos que se está dando, indica que si consigue hacer girar al motor a una velocidad n, los deslizamientos de los campos giratorios no son iguales y el par resultante no será nulo. Por lo tanto, una vez que arrancado, el motor sigue girando por sí mismo. Como el par inverso M sub I se opone al par directo M sub D, este motor consume más corriente que si solo actuase un único campo giratorio. El análisis de los motores monofásicos de inducción se realiza mediante un circuito equivalente. Entonces, tenemos el circuito equivalente, se lo puedo hacer un poquito más grande. Entonces, en este circuito equivalente para los motores monofásicos que tenemos entonces una entrada V1 que está de menos a más, sería una entrada alterna que entraría una corriente I1 por la corriente R1 a un inductor X1 sobre 2. Después tendríamos, bueno, esos están en serie. Paralelo a ello, tendríamos una resistencia con un inductor. Igual tenemos que es donde entraría la resistencia 1 y entraría la corriente 1. De aquí saldría una corriente I' 2D, donde entraría a un comando el cerebro, por Dios. A ver, devanado, no es devanado, a un inductor X sub 2 sobre 2, este entra a un capacitor R2 sobre S. Esto igualmente
entraría un paralelo de una resistencia F sub E por X mu sub 2 a una resistencia R2 sobre 2. Entonces, aquí tenemos, entonces, el circuito equivalente de un motor monofásico, tendríamos dos resistencias en serie con un devanado, bueno, no sería devanado, sería con un inductor. Y después dice, el principal inconveniente de los motores monofásicos de inducción es que tienen un par de arranque nulo. Existen variantes del motor monofásico que consiguen superar este problema, haciendo que el motor se comporte como bifásico. Así se tienen los motores monofásicos como arranque, como condensador y de fase de partida. Dice, motores con arranque por condensador. Los motores monofásicos con arranque por condensador posee un estator de devanado desfasados en 90 grados eléctrico en el espacio. Uno de ellos se denomina principal, cubre 2/3 las ranuras del estator y el otro se denomina auxiliar y cubre el resto del estator. En serie, con el devanado auxiliar se conecta con un condensador de tal manera que la intensidad, acuérdense que la intensidad y la corriente es lo mismo, que circulan por ambos devanados queden aproximadamente desfasados en 90 grados en el tiempo y sus módulos sean iguales, como lo tenemos aquí. Entonces aquí tendríamos un motor monofásico con un condensador, un devanado principal conectado al voltaje, igual a, que este sería el que agarraría los 2/3 del voltaje y tendríamos mi devanado auxiliar donde tendría el capacitor pegado al devanado secundario. Entonces yo tendría corriente en A, el voltaje y la corriente principal. Me gustaría mucho que me hicieran el circuito equivalente de un motor monofásico de inducción ahorita, para que se lo explique un Solo poquito. eso. Sí, después vamos a hacer el del bifásico. ¿Ya terminaron? Ah, no, les voy a dar un tiempo más para que lo puedan hacer. Profe. Sí.
Ya terminaron. Ya casi. Ya, profe. Ya copiaron el motor monofásico con un condensador. Este no sería el monofásico, este sería el bifásico, porque tiene dos, tiene el devanado principal y un devanado auxiliar, pero al devanado auxiliar se le tiene que poner un capacitor para que este pueda trabajar más rápidamente, pero el único peón que tiene un desfase de 90 grados, que es con respecto a la corriente. Estos desfases se tienen que hacer para que pueda trabajar de una mejor forma y que no tenga corrientes nulas. A ver, ya tienen esa también. No, todavía no. Profe, ¿qué pasa si tiene corrientes nulas? El monofásico sí, cuando comienza tiene unas corrientes nulas y entonces tiene que pasar esa corriente nula para poder trabajar normalmente, mientras que el bifásico no. El bifásico tiene la corriente principal en el devanado y todavía tiene una corriente auxiliar que también está que por eso también tiene un condensador. Ya tienen estos motores monofásicos. No, no, lo copiamos. Sí. Ok, dame un segundo.
¿Terminaron? Ah, no. Avísenme cuando Ya terminen casi, ya para que casi. estemos trabajando. Listo. Ya terminaste, Diego. Profe, mira una cosa, la investigación que dejó para su mamá se la entrega en físico, ¿verdad? Sí, pero también había que subirla a la agenda 12, porque esa era la tarea de la agenda 12 también. No era con la firma que se subían las cosas. Sí, No, pero yo digo, si lo vamos sí, a subir, se lo sube después con la firma. No. sí, se puede. Ok. Sí, porque la semana 12, lo que usted puso antes en Ajá, la página 3 que copiamos sí, la semana pasada, yo subí eso ahí, que usted me había dicho. sí. Está bien, Y en la entonces. agenda 11 había que hacer la exposición, ahí se iba a subir la exposición que teníamos. Y para hoy Ok. ya tenemos la parte de los devanados en los motores. Yo creo que en laboratorio no hay motores. Si hubiera motores, pues lo podemos hacer pedazos, pero a ver si consigo uno. Tenémoslo, sí, dice, a ver, al circular unas corrientes de iguales valores eficaces y desfasadas entre 100 y 90 grados, el tiempo por un devanado desfasado igual 90 grados eléctrico en el espacio, la máquina se comporta como un motor bifásico y genera un campo magnético giratorio que hace girar el motor. Una vez arranca el motor, se desconecta el devanado auxiliar y el motor sigue funcionando como un monofásico simple. También existen motores monofásicos del condensador, en los que también el condensador, como el devanado auxiliar, permanecen conectados permanentemente. En este caso hay que dimensionar el condicionador y el devanado auxiliar para que puedan funcionar conectados a la red no solo durante el arranque, sino de forma permanente. En estos motores los devanados principal y auxiliar son idénticos y en consecuencia cada uno de ellos cubre la mitad de las ranuras del estator. Para mejorar el arranque de estos dos motores se suele colocar un condensador adicional en paralelo con el condensador de funcionamiento normal, y este condensador de arranque se desconecta una vez que la máquina ha alcanzado cierta velocidad, para lo cual se puede utilizar un interruptor centrífugo. Dice motores de fase partida. Los motores de fase partida poseen también dos devanados desfasados en 90 grados eléctricos entre sí. El devanado principal tiene una gran reactancia y baja resistencia, y el devanado auxiliar tiene una gran resistencia y baja reactancia. Así que consiguen que las corrientes circulen por ambos devanados estén desfasados en un ángulo alfa. Entonces aquí tenemos un diagrama fasorial de un motor de fase de partida. Entonces, a ver, tenemos el voltaje y tenemos el ángulo que puede estar entre las dos corrientes, la corriente principal y la parte para la corriente auxiliar. Dice, las intensidades que circulan por ambos devanados y sub A, que es la corriente auxiliar, e I sub P, que sería la corriente principal, no tienen un desfase de 90 grados, por lo que no se obtiene un campo giratorio perfecto de amplitud constante, sino un campo magnético giratorio de amplitud variable. Aún así, este campo logra hacer girar el rotor, con lo que se hace girar el rotor, con lo que consigue el arranque del motor. Una vez que el motor ha arrancado, un interruptor centrífugo se desconecta automáticamente y el devanado auxiliar del motor queda funcionando como un monofásico simple. Entonces aquí tenemos igual los circuitos monofásicos. Tenemos el transistor, los interruptores para el devanado auxiliar y el devanado principal para que este pueda funcionar normalmente. Dice motor de espira de sombra. Bueno, este es el motor de espira de sombra bueno, este otro tipo de motor. Y dice, los motores de espira de sombra son motores monofásicos de muy pequeña potencia de hasta 50 watts, que tiene un rotor de jaula de ardilla y un estator de polo saliente, fabricado a partir de apilar chapas magnéticas. El estator tiene un devanado concentrado que se alimenta desde una red de corriente alterna monofásica, y sus polos están abrazados parcialmente por espiras de sombra. Las espiras de sombra de dos polos consecutivos están colocadas en posiciones separadas de 180 grados
eléctrico, lo que equivale a posiciones diametralmente opuestas en el caso de las máquinas de dos polos como se aprecia en la figura, y cada una de ellas consiste en una espira en cortocircuito que presenta una impedancia básicamente resistiva. La parte del flujo total que es abrazada por una espira de sombra induce una FEM, fuerza electromotriz, sobre ella que está desfasada en 90 grados en el tiempo respecto a dicho flujo. Esta FEM origina en la espira una corriente prácticamente en fase con ella. La espira es una impedancia predominantemente resistiva y por tanto perpendicular al flujo original. Finalmente, esta corriente de la espira da lugar a un nuevo flujo en fase con ella en menos Y, en consecuencia, desfasado a 90 grados con respecto al original, que se superpone al flujo original. Motores monofásicos de inducción. Al final lo que se tiene son dos flujos. Uno es el que pasa a través de las espiras de la sombra y el otro es el que pasa por el resto de la superficie de los polos. Ambos flujos forman entre sí un ángulo en el espacio y tienen un desfase temporal. Al combinarse, ambos flujos dan lugar a un campo magnético giratorio imperfecto, que es un campo elíptico, es decir, aunque este campo magnético gira sobre su amplitud, no permanece, gira su amplitud no permanece constante, pero es suficiente como para que al actuar sobre la jaula de ardilla, del rotor genera un par que consigue que hace girar al motor. Los motores de espiral de sombra son baratos, pero de bajo rendimiento. Estos motores tienen una curva par velocidad bastante plana y se presenta un elevado deslizamiento asignado. Se han empleado en ventiladores, tocadiscos, proyectores de diapositivas, fotocopiadoras, bombas de agua de lavadora, etc. Dice, en la figura 6 se muestra una fotografía con un despiece de un motor de espira de sombra. Se puede apreciar que en este caso se han colocado espiras de sombra en cada polo y que las dos espiras de sombra de un polo abrazan flujos diferentes. Se consigue que así el motor funcione de una manera mejor. Entonces aquí podemos ver las espiras de sombra que pueden trabajar tanto en diferentes tipos de componentes como diapositivas, proyectores, ventiladores, o sea, abanico, bombas de agua de lavadora, entre otras. O sea que todavía se usa. Conexión Steinmetz. Hay ocasiones en las que se dispone de un motor trifásico y se le quiere utilizar una instalación doméstica, la cual es monofásica. Si dos de las terminales de un motor de inducción trifásico, como el rotor parado, se conecta a una red monofásica, el motor no arranca por sí mismo y consume una corriente elevada que acaba por averiarlo. Esto se debe a que el campo magnético que genera el estator ya no es giratorio, sino pulsante, como en un motor monofásico simple. Una forma de conseguir que un motor trifásico pueda funcionar en una red monofásica consiste en usar un convertidor electrónico. Este dispositivo cuenta de un rectificador y en este caso un puente rectificador de ondas monofásicas que alimenta un inversor trifásico. El inversor transforma electrónicamente la tensión continua proporcionada por el rectificador en una tensión alterna trifásica. Existe otra forma más sencilla y económica, aunque menos perfecta, de conseguir que un motor trifásico funcione en una red monofásica. Esta forma consiste en hacer funcionar el motor trifásico como si fuera un motor monofásico de condensador mediante la conexión Steinmetz. En esta conexión, lo primero es conectar el motor en estrella o en triángulo, como si la tensión de la red monofásica fuera la tensión de la línea de una red trifásica. Así, un motor trifásico de 400 a 230 voltios habrá que conectarlo en un triángulo si se usa una red monofásica de 230 voltios y en estrella se utiliza una red monofásica de 400 voltios. Entonces aquí tenemos una conexión monofásica donde puedes ver que está la conexión. Bueno, yo sincera y francamente lo que le estoy viendo a esto es
una conexión en triángulo, pero dice que también puede tener una conexión en estrella. Cualquiera de las dos las puede tener, tanto delta como en estrella. Dice, a continuación, las tres terminales del motor que en un principio deberían unirse a una de los tres conductores de una red trifásica se conectan así. Dos de las terminales se conectan directamente a dos conductores de la red monofásica y el tercer terminal del motor se conecta a una serie con un condensador y el conjunto se une uno a cualquiera de los conductores de la red monofásica, dependiendo a cuál de los dos conductores de la red monofásica se conecte este terminal con condensador. La máquina girará en un sentido o en el contrario. De esta manera se consigue que entre las corrientes de las tres fases del motor existe un cierto desfase, lo cual origina un campo giratorio y este campo no es circular, giratorio de amplitud constante, sino elíptica, que es giratorio, pero su amplitud no es constante. No obstante, este campo magnético consigue que el motor gire. De todos modos, dice, un motor trifásico conectado de esta manera no tiene un reparto idóneo de campo magnético y corriente y no se puede exigir una potencia superior al 70% de la asignada. El condensador debe ser apto para funcionar con corriente alterna y además debe estar dimensionado para que aguante holgadamente la tensión de la red. Por esta razón se recomienda que el condensador sea capaz de soportar una tensión superior a 1,25 veces el valor máximo de la red monofásica. Dice, según la técnica, la capacidad del condensador necesaria en esta conexión es de 60 microfaradios por kilowatt de potencia asignada del motor en redes monofásicas de 230 voltios y 50 hercios. De esto se deduce que la potencia reactiva QC del condensador, cuando la tensión entre sus bornes tiene el mismo valor eficaz B y la misma frecuencia F que la red monofásica, es prácticamente igual a la potencia asignada P sub N del motor. Entonces tenemos que Q sub C igual a P sub N. Partiendo de estos datos, dice la capacidad que se necesita para cualquier red monofásica se obtiene mediante la siguiente fórmula. C, que sería la capacidad del condensador, sería igual a 60 veces P sub N, que serían 230 entre B al cuadrado por 50 sobre F, que es igual a 1,6 por 10 a la 8 entre F por B cuadrado por P sub N. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito mejor el día de clase y cómo trabajar con este tipo de condensadores trifásicos. Entonces, muchachos, quiero que el siguiente día ustedes me puedan darme la tarea que acaban de hacer del motor monofásico y ese mismo día voy a estarles explicando a ustedes mejor cómo se puede hacer una conexión de los capacitores con este tipo, de los capacitores en conexión, espérenme, en la conexión Steinmer, para que ustedes lo puedan ver mejor y entiendan un poquito mejor acerca de esto. ¿Tienen preguntas? Profe, estaba hablando sobre una conexión en estrella y en triángulo. Sí, ¿La va a explicar también? sí, pienso explicarle ese tipo de conexión. Se supone que esta conexión a usted ya me la habían hecho en una exposición, pero como el muchacho dice que no le entendió, entonces yo misma le voy a dar ese tema a ustedes para que le entiendan mejor, que es la conexión delta estrella y estrella delta. Y con la tarea eran solo los dos gráficos, copiamos ahorita. Sí, la tarea entonces ahorita era copiar los dos gráficos y el próximo día los miro Tengo, a profe, gracias. ustedes. ¿Tiene otra Por ahora pregunta? no, pero ya había dicho que el informe se lo podía llevar y firmármelo, ¿verdad? Bien, gracias. Sí, el informe lo llevan y me lo dan. Entonces, muchachos, como la clase hasta las 2:15, entonces hasta aquí vamos a llegar. Los miro el próximo día de clases para que podamos ahondar más en los temas de motores monofásicos y trifásicos. Los miro el próximo día de clase. Nos vemos, profe. Nos vemos.